Buenas tardes. De parte del Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano y la Dirección de Asuntos Internacionales y Cooperación del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en la Jornada Internacional de Actualización Profesional, una mirada a la actualidad. Les saluda José Luis Jiménez Salazar, asesor del IDP, y los estaré acompañando como moderador de este evento. Esta jornada tiene como objetivos fortalecer los procesos de formación permanente que desarrolla el IDP mediante acciones de cooperación internacional y nacional en aras de contribuir con las prioridades educativas. Además, promover la internacionalización del IDP mediante la ejecución de eventos que permitan contribuir al desarrollo profesional de las personas docentes del MEP por medio de actividades formativas llevadas a cabo con el apoyo de instituciones y expertos nacionales e internacionales. Esta jornada internacional se estará desarrollando durante todo el mes de noviembre, donde tendremos charlas, conversatorios, talleres con especialistas invitados de Argentina, Chile, Costa Rica, México y Paraguay. Y está orientada al desarrollo de temáticas en las áreas de primera infancia, matemática, multilingüismo y el tema de mentoría, que es de interés para varios proyectos que planifica el Ministerio de Educación. El evento de hoy está dirigido a personas asesoras nacionales, regionales y docentes de primera infancia. Durante la jornada tendremos el mensaje de bienvenida por parte de las autoridades, en este caso, la directora ejecutiva del Instituto de Desarrollo Profesional. Después, la presentación de la persona especialista y al finalizar, abriremos un espacio para preguntas relacionadas con la temática expuesta. A continuación, escucharemos el mensaje de la señora Carla Thomas Powell, directora ejecutiva del Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano. En nombre del Viceministerio Académico del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, la Dirección de Asuntos Internacionales y de Cooperación y el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano, les doy la más cordial bienvenida a la primera Jornada Internacional de Actualización Profesional, una mirada a la actualidad. Este evento tiene como objetivos el fortalecer los procesos de formación permanente que desarrolla el Instituto, el IDP, mediante acciones de cooperación internacional y nacional en aras de contribuir con las prioridades educativas. Además,
Promover la internacionalización del IDP mediante la ejecución de eventos que permitan contribuir al desarrollo profesional de las personas docentes de este ministerio por medio de actividades formativas llevadas a cabo con el apoyo de instituciones y expertos nacionales e internacionales. El IDP, como instancia encargada de la formación permanente del personal del sistema educativo costarricense, impulsa prácticas innovadoras que permiten contribuir al desarrollo profesional. En ese sentido, nuestro instituto, en conjunto con la Dirección de Asuntos Internacionales y Cooperación, ha diseñado una estrategia para generar alianzas con cooperantes nacionales e internacionales que contribuyan con los retos y desafíos de la actualidad con miras a la construcción de sociedades en las que la educación sea la base del entendimiento y el progreso. Esta jornada, que esperamos sea la primera de muchas otras, está orientada a las áreas de primera infancia, matemática, multilingüismo y el tema de mentoría. Todos temas de interés para este ministerio y en los que ya hay proyectos desarrollados o por desarrollar. Quisiera externar finalmente un gran agradecimiento hacia la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, así como a la UNESCO y a las distintas alianzas de cooperación a nivel nacional que nos ha permitido contar con especialistas nacionales e internacionales de gran renombre que nos acompañan desde Argentina, Chile, desde nuestro propio país, Costa Rica, México y Paraguay. A todas las personas especialistas, mi más sincero agradecimiento por compartir sus conocimientos y experiencias con las personas docentes y técnicos docentes del Ministerio de Educación Pública. Espero que esta jornada sea de su agrado y que venga a sumar a las acciones que se gestan ya desde cada instancia para atender las prioridades educativas. Muchas gracias. Seguidamente, damos la bienvenida a nuestra especialista Joana Cibaja Molina, quien ha desarrollado su formación académica en psicología clínica y de la salud mental, así como ciencias cognitivas. Se desempeña como docente universitaria en la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica. Es investigadora en el Centro de Investigación de Neurociencias de la Universidad de Costa Rica en el área de desarrollo cognitivo, donde coordina proyectos vinculados con las funciones ejecutivas y su papel en condiciones de desarrollo y aprendizaje diverso, tales como dislexia, discalculia, déficit atencional, entre otros. Además, ejerce como psicóloga clínica en la consulta privada. Gracias, Joana, por acompañarnos en esta jornada. Adelante con su participación. Vamos a ver, bueno, muchísimas gracias de verdad por la invitación. Es de verdad todo un honor estar aquí con ustedes. Voy a proceder a compartir la pantalla, entonces, por favor, nada más me avisan cuando ya está proyectada. Vamos a ver. Ok. Creo que ya. Sí se ve bien la presentación. Ok, perfecto. Bueno, yo voy a estar compartiendo la presentación, pero no tengo acceso como al chat. Entonces, bueno, cualquier cosita ahí al final en el periodo de preguntas lo podemos, si hay preguntas, observaciones, las podemos ver. Hoy nos encontramos aquí para hablar un poquito de uno de los temas que creo que en educación está llamando mucho la atención, que es el aporte que se hace desde otras disciplinas, en este caso de la neurociencia, a entender un poco los procesos que subyacen al desarrollo de la niñez, ¿verdad? Entonces se titula así, Neurociencias, Interacciones Positivas y Entornos
enriquecidos. Vamos a conversar un poquito sobre eso. Cuando nosotras hablamos o estudiamos sobre el desarrollo humano, tenemos siempre presente que esto conlleva cambios constantes y que son cambios que se dan en muchas direcciones, ¿verdad? Por eso llamamos que son cambios multidimensionales. Hay una secuencia, madurativa que apoya a estos cambios, que básicamente podríamos decir es la genética que traemos, ¿verdad? Hay una secuencia ya programada de alguna forma, pero esta secuencia madurativa depende mucho de un entorno para que estos procesos más biológicos puedan darse y puedan complejizarse. Entonces, desde aquí ya vamos a ir sentando como la idea principal de esta charla, es esta articulación entre un repertorio biológico, pero también un entorno cultural, social. ¿Nuestro entorno qué es? Podríamos decir que en estos momentos el entorno puede ser el aire, los sonidos, el alimento que ingerimos, las relaciones afectuosas que tenemos, los patrones de crianza, todo eso que está alrededor de un ser humano, eso es su entorno. Pero este entorno no aparece a partir del nacimiento, este entorno existe antes de que vengamos a este mundo. Entonces, tenemos que contemplar que existe una etapa prenatal en la que ya hay información que está afectando a este desarrollo en la niñez. Entonces, vamos a empezar a situarlo desde aquí. El primer entorno de un ser humano va a ser su vientre, el vientre materno. Y entonces la pregunta que nos hacemos es, ok, ¿y dónde y cuándo entonces deben acontecer estas interacciones positivas y estos entornos enriquecidos? Veamos como algunos datos. A partir de los 42 días luego de la concepción, de que se fecunda un óvulo, se estima que se generan 250,000 neuronas por minuto. O sea, empecemos a dimensionar lo que está sucediendo en esos primeros momentos del desarrollo. Y que también dentro de estos 42 días se generan 40,000 sinapsis por segundo. Y vamos a hacer un recordatorio de biología del colegio. ¿Qué eran esto de las neuronas y sinapsis? Bueno, recordemos que nuestro sistema nervioso se compone por distintas distintas células, entre ellas las neuronas. Son células bastante conocidas, privilegiadas por el papel o el rol que desempeñan. Pero estas neuronas per se no son lo importante es que estas células aprendan a comunicarse entre ellas. ¿Para qué? Para que puedan generar un sistema que sea funcional. Y ahí es donde entra el concepto de sinapsis. Entonces, además de tener el material, las células, necesitamos que estas células se conecten. ¿Qué es entonces el neurodesarrollo? Cuando nosotras hablamos de neurodesarrollo, lo que estamos tratando de entender o estudiar es esta forma en que este grupo de células se organizan, ¿verdad? ¿Cómo se organizan estos elementos en el sistema nervioso? ¿Cómo se van complejizando? ¿Cómo van creciendo? Y cómo esto va de la mano de las experiencias, ¿verdad? Un poco lo que nos interesa saber en la investigación es qué elementos del entorno tienen más peso en este neurodesarrollo, ¿verdad? ¿De qué dependen estas experiencias? Y si los tiempos son siempre iguales, si una experiencia puede tener el mismo peso en un momento del desarrollo que en otro, que ya ustedes en su formación se habrán dado cuenta que no necesariamente, ¿verdad? Perdón. El desarrollo requiere de un cuerpo que pueda interactuar con el ambiente. Y por eso nosotras en atención infantil sabemos lo importante del moverse, ¿verdad? Del experimentar, del sentir, del poder desarrollar todo este contacto y todas estas experiencias. ¿Por qué? Porque sabemos que de eso va a depender el desarrollo de este niño o de esta niña. Pero también sabemos, por la literatura, la investigación, que este neurodesarrollo es muy sensible a perturbaciones. ¿Qué quiere decir esto de perturbaciones? Bueno, a que hayan procesos que se dificulten de desarrollar o de establecerse debido a estas situaciones de nuevo contextuales, debido a estas situaciones en el entorno. ¿Qué es lo que se ha encontrado
recientemente. Por ejemplo, que elementos como el estrés en la mamá, como tipos de dieta, alimentación, infecciones, pueden tener secuelas importantes en el organismo que se está gestando, ¿verdad? En este niño o en esta niña. Recientemente les contaba que se identificó cómo estos estados en la mamá pueden empezar a generar alteraciones en algo que se llama la microbiota intestinal, que es lo que comúnmente o popularmente se le conoce como flora intestinal, que es un término ya en desuso. Pero cómo esta alteración en la microbiota intestinal al final se ha identificado relacionada con enfermedades neurodegenerativas o enfermedades físicas incluso. Y el tema es este, si estamos identificando que desde ya el vientre empiezan a haber estas alteraciones en estos elementos, podemos empezar a rastrear que muchas enfermedades mentales, muchas enfermedades físicas con las que estamos abordando, interviniendo en edades adultas o en adolescencia, pueden tener una historia desde la gestación. Entonces, desde ahí empezamos a concebir cuáles son periodos sensibles en el desarrollo. Seguimos insistiendo y vamos a ser muy insistentes en esta presentación de cómo las experiencias marcan cambios en el desarrollo de una persona. Si yo les hiciera esta pregunta, probablemente todas estaríamos de acuerdo, ¿verdad? De que en efecto se puede reconocer la voz de la mamá al nacer, ¿verdad? Esto lo hemos conocido y la ciencia nos lo ha informado. Resulta que si bien este es un hecho que conocemos, todavía nos interesa saber el cómo esto es posible. ¿Cuáles son los elementos en el desarrollo, en este organismo, que permiten que eso sea así? Que un bebé pueda consolidar y discriminar sonidos al nacer y que pueda diferenciar la voz de su mamá en comparación a otras voces. Seguimos conociendo, seguimos investigando un poco sobre esto, sobre cómo se establecen estas redes auditivas en el útero. Seguimos tratando de entender. Pero si notan, mucha de la información de la que tenemos certeza son funciones perceptivas, ¿verdad? Visión, audición. De eso logramos tener bastante conocimiento desde las neurociencias. Pero cuando incursionamos en contextos o en disciplinas como la educación o en procesos como la crianza, ahí la situación se pone más compleja. ¿Por qué? Porque sabemos que el ser humano está continuamente interactuando con muchas variables, o lo que nos formó como personas adultas está explicado por muchos contextos, por muchas variables, por muchas situaciones temporales que van como esculpiendo lo que hoy somos y la forma en que interpretamos las cosas. Entonces, desde ahí también quisiera como hacer este señalamiento, cómo la educación y los procesos de crianza son procesos muy complejos, muy complejos, en los que intervienen muchas variables distintas, por lo cual es todo un reto poder conocer a ciencia cierta qué es lo que explica mejor, ¿verdad? O bien, desde lo que se trata de entender desde las neurociencias, cuál es el correlato psicobiológico, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que una persona responda de esta forma y no de esta otra forma, ¿verdad? ¿Cómo se explica eso? Ya ahí tenemos situaciones más complejas. Se tratan de hacer aproximaciones para poder entender estos fenómenos complejos. Sin embargo, las respuestas fáciles no existen. Por eso también esta es una invitación. Cuando ustedes escuchen una explicación muy sencilla y muy fácil de un evento tan complejo como lo es el aprendizaje o la crianza, duden de esas explicaciones, porque difícilmente con las metodologías que tenemos ahorita y con el conocimiento de pronto que tenemos del sistema nervioso, difícilmente podemos dar cuenta de todas las variables que interactúan, ¿verdad?, en la conducta humana. Sin embargo, como les decía, hemos ido haciendo aproximaciones, gracias también al trabajo que se hace con modelos de animales no humanos, podemos entender un poco mejor de cómo funciona esto y cuál es el peso que tienen las experiencias tempranas o el contexto en la persona.
Hay un concepto que les invito también a revisarlo, que es epigenética, ¿verdad? Por muchos años en la escuela yo me acuerdo que se hablaba de la genética como algo determinante, ¿verdad? Que nos decían que si teníamos ciertos genes, pues si la probabilidad de ser de esta forma iba a ser casi causal, como que se iba a dar. Sin embargo, la epigenética viene a cuestionar mucho este determinismo de la genética, ¿verdad? No es una cuestión de que yo tengo estos genes y esto es lo que voy a expresar. Resulta que la epigenética también lo que plantea es, hay un elemento que modula el que un gen se exprese o no se exprese. Y ese elemento es el contexto. Entonces, este estudio del contexto y de la genética es en lo que ha venido a aportar esta área, la epigenética. Entonces, una misma situación o dos individuos pueden estar expuestos, pueden venir con los mismos genes, vamos a decirlo así, pueden venir con los mismos genes, pero pueden estar expuestos a dos contextos diferentes que al final su fenotipo, no sé si recuerdan en ciencias, el fenotipo es como esto que ya se expresa, las características que de pronto son más observables, estos fenotipos pueden ser de pronto distintos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una forma en que ese contexto moduló la expresión de estos genes. ¿Y cómo podríamos o cómo se ha ido revisando esto en modelos animales? Pues han visto que conductas como el cuidado materno, que también tenemos que entender, en modelos animales se simplifica un poco más, ¿verdad? El cuidado materno para nosotras de pronto lo tenemos visto como algo muy amplio, muy complejo, pero en la ciencia necesitamos simplificar un poco más. Entonces, el cuidado materno, que puede traducirse como la cantidad de veces que una ratita limpia, que una mamá rata limpia a sus ratitas, a las crías. Entonces, lo que se ha visto es que la frecuencia de este cuidado materno puede hacer que varíe el fenotipo o las conductas que muestran estas ratitas, estas crías. Esto lo han hecho de forma experimental, de manera controlada. Pero también en seres humanos han dado como seguimiento a los efectos que conductas como el ejercicio puedan tener en los cambios en el metabolismo de una persona. Entonces han hecho igual estudios controlados donde ponen a personas con programas de ejercicio, controlan la oxigenación que tiene este organismo y lo que se dan cuenta es que en efecto de pronto puede haber una expresión genética diferente que hace que la persona tenga un metabolismo mejorado. ¿A raíz de qué? Bueno, a raíz de estos programas de ejercicio en los que estuvieron participando. Sin embargo, vuelvo a retomar el tema de la complejidad, ¿verdad? Nosotros nos desarrollamos en función de varios sistemas. Aquí voy a retomar un poco la propuesta de una teoría que habla, una teoría ecológica, que habla que un individuo, una persona, a través de su vida va atravesando diferentes sistemas. Cuando nacemos, estamos dentro de lo que se llama un microsistema. Entonces son estas interacciones que tenemos de manera directa con nuestra familia, con nuestros vecinos, con las docentes, ¿verdad? En la escuela, con nuestros compañeritos. Pero también esos sistemas se van extendiendo. Podemos también tomar en cuenta que algo que llamamos un macrosistema también afecta el desarrollo de esta persona. ¿Y qué es un macrosistema? Es cuando hablamos de cultura, hablamos de valores, hablamos de cómo un sistema económico puede estar de la mano o afectando, mediando este desarrollo, cómo las ideologías, cómo la religión también trastocan ese desarrollo. Y también se plantea cómo un cronosistema existe y tiene un efecto sobre este desarrollo. ¿Y qué es el cronosistema? Pues son los momentos temporales por los que atraviesan las personas. Y aquí lo podemos contextualizar muy bien con lo que está sucediendo ahora, ¿verdad? No es lo mismo un niño de 7 años en su proceso educativo durante una pandemia que un niño de 7 años llevando un proceso educativo en un momento de más bonanza o más estabilidad, ¿verdad? Esto va a generar diferencias en su funcionalidad y en sus ajustes a la sociedad. Entonces, vamos entendiendo que estos contextos son como estructuras que se entrelazan.
Entonces la persona va a ir como sumando, integrando, procesando información de cada uno de estos anillos, ¿verdad? De cada uno de estos sistemas en los que se va moviendo. Y aquí es donde empezamos a destacar cómo el cuidado o el cuidado que se ofrezca a esta persona va a generar también diferencias, va a generar la diferencia entre cómo estos sistemas se entrelazan con esa programación genética que ya traemos, ¿verdad? Cómo este entorno va a coayudar o no a que haya una manifestación genética particular. Articular estas experiencias, las experiencias que vamos viviendo en los diferentes sistemas, desde mi microsistema, que es mi núcleo familiar, hasta la política económica en la que vive, ¿verdad? Y se desarrolla mi país, va a generar formas de analizar el mundo. Por ejemplo, cuando hablamos de ambientes distintos en los que se concibe a un bebé, ya desde esta experiencia probablemente el entorno en el que se desarrolla este ser humano va a ser distinto, ¿verdad? La cantidad de pronto de cortisol, que es una hormona relacionada al estrés, probablemente esta cantidad va a ser distinta en cada uno de estos casos. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Que bueno, un ambiente que es hostil, un ambiente donde existe maltrato físico, mental, donde existe de pronto negligencia, va a traer consigo mayor probabilidad de afectaciones. Y aquí voy a subrayar la palabra probabilidad porque por dicha existe una maleabilidad, ¿verdad? De alguna forma este desarrollo es plástico. Entonces, estas situaciones no son causales de disfuncionalidad en una persona. Sin embargo, sí aumentan la probabilidad de que esas afecciones se den. Entonces, estas situaciones de afección o estas situaciones hostiles pueden generar una visión de mundo hostil para la persona, ¿verdad? La interpretación de esta forma, de esta persona puede ser que este mundo es un mundo amenazante, es un mundo hostil. Entonces, basándonos en esto que hemos ido conversando, necesitamos tener siempre en cuenta que cuando estos niños, niñas entran a nuestras aulas o tenemos estos encuentros iniciales, no son hojitas en blanco, ¿verdad? No son la famosa tabula rasa. No podemos partir del mismo nivel para complejizar sus aprendizajes. Resulta que cuando ya ingresan a esta educación formal, ya han interactuado con muchos otros sistemas y ya han ido articulando su visión del mundo. Entonces, desde ahí ya sabemos que no hay dos individuos iguales, no hay dos hermanos que sean iguales, porque probablemente la forma en que han ido articulando sus experiencias les hacen percibir el mundo distinto. ¿Y cómo tenemos evidencia de esto? Por ejemplo, a nivel de lenguaje, hay un estudio bastante interesante que la verdad ha tenido un impacto fuerte, donde dan seguimiento a grupos de niños que se desarrollan en 3 clases socioeconómicas. Una clase que se denomina como grupo de asistencia social, es decir, es un grupo de familias que viven gracias a, o sobreviven gracias a las ayudas estatales, ¿verdad? Y tenemos otro grupo de niños, niñas que viven y se desarrollan en una clase obrera y otro grupo que se desarrolla con familias profesionales, con formación profesional. ¿De qué se dan cuenta? Que parece que a los 4 años de edad, la diferencia en la cantidad de palabras que estos niños han escuchado es alrededor de 32 millones. O sea, 32 millones de palabras menos están escuchando o han escuchado los niños que viven o se desarrollan en estos grupos con menos ventajas económicas en comparación a los grupos de clase profesional. Si ustedes se ponen a ver a los 4 años, probablemente aún existen muchos niños que no han ingresado a un sistema educativo. Entonces, eso quiere decir que todavía no existe un factor protector que les permita disminuir esa brecha.
¿verdad? Si todavía no han ingresado a este otro sistema educativo. Entonces, ya para los 4 años tenemos brechas bastante marcadas entre un grupo de niños y otros. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Y aquí voy a traer una frase que me parece, me resuena mucho, que dice, para criar a un niño hace falta la tribu entera. Entonces, si ya sabemos que hay grupos de niños que están dentro de su sistema familiar teniendo este nivel de desventajas, necesitamos articular esfuerzos a nivel de los otros sistemas educativos, políticas del país, visión del desarrollo de la niñez, que permitan articular esfuerzos que sean intencionados para proveer de estos estímulos o estas oportunidades que de pronto necesitan estos niños y niñas para poder seguir en ese nivel de desarrollo, ¿verdad? Para poder alcanzar ese nivel próximo de desarrollo. Perdón. Desde ese planteamiento, nuestra sociedad se ha esmerado mucho y hemos escuchado cómo han polulado los programas de estimulación temprana, ¿verdad? Hay un interés detrás de todo esto, de poder proveer a la niñez las mayores oportunidades posibles. Y ahí es donde aparece lo del concepto de ambientes enriquecidos. Necesitamos dotar a niños, niñas de ambientes enriquecidos. Pero recordemos cómo la visión económica también se inmiscuye en los procesos de desarrollo. ¿Será acaso que un ambiente enriquecido es un espacio donde hayan mayor cantidad de objetos, mayor cantidad de cosas? Parece que esto es lo que están leyendo muchas familias, ¿verdad? Que el dotar de materiales, de recursos, es lo que puede generar un mejor desarrollo. Sin embargo, lo que hemos ido leyendo, lo que hemos ido investigando en el tema de un desarrollo integral, es que más allá de objetos o de estas experiencias directas, lo que necesitamos es invertir en la calidad de interacciones que estamos desarrollando con nuestra niñez. Por ejemplo, si a nivel de lenguaje nos interesa enriquecer esta habilidad, ¿verdad? Porque sabemos la importancia que tiene el lenguaje para muchas otras áreas del desarrollo, como el razonamiento, la socialización, etc. Si quisiéramos invertir en enriquecer esta habilidad, esta capacidad, pues mejor podríamos invertir en intercambios conversacionales que sean sensibles, que sean de mayor calidad. Cuando tenemos un diálogo con nuestros hijos, tal vez hagamos la reflexión, o con nuestros estudiantes, hagamos la reflexión de qué tan variado es el léxico que yo utilizo. Por ejemplo, si a veces escuchamos a la mamá que a todo lo que hay en la casa le dice chunche, ¿verdad? Entonces veamos cómo ahí estamos limitando la capacidad de poder reconocer conceptos diferentes, la diversidad. Entonces, esta simple interacción en la que yo puedo diversificar las palabras que utilizo, utilizar sinónimos, jugar con antónimos, puede ser una forma de enriquecer estos espacios de desarrollo. Hay, por otro lado, documentado también cómo el hecho de hablar y hablar y hablar no siempre es mejor, ¿verdad? Existe algo que se denomina habla insensible y es un habla que se categoriza como inapropiada, ¿verdad? Inapropiada porque no toma en cuenta el nivel de desarrollo que tiene el niño o la niña. Es cuando de pronto esta docente o esta mamá habla muy rápido o muy lento y que esta forma de hablar no toma en cuenta las señales de la persona receptora del mensaje, ¿verdad? Es como un monólogo que no toma en cuenta la persona que está tratando de comprender o a quien le está enviando el mensaje. También es esta habla que de pronto es muy intrusiva, constante, que atropella y que no permite tener réplica o que no le permite al niño o a la niña intervenir. Entonces, si bien decimos que es importante exponerles al input lingüístico, también tenemos que reflexionar sobre cómo es ese estímulo lingüístico al que le estamos exponiendo. Porque lo que se ha evidenciado es que
este tipo de habla insensible puede existir en mucha cantidad, pero que no muestra los beneficios que sí muestra la exposición al estímulo lingüístico, que sí es sensible. ¿Qué deberíamos promover en los distintos escenarios de aprendizaje? Desde un enfoque de derechos siempre necesitamos tener cuál es el interés superior, ¿verdad?, de la niñez. Aspectos como la salud y el bienestar de la niñez es algo que siempre tenemos como una bandera y una meta. Y también saber que la salud no es simplemente la salud física, ¿verdad? No es simplemente los exámenes físicos. La salud es algo integral que involucra también la salud emocional y que involucra también la salud física, la salud mental. Son muchas aristas lo que construye este concepto de salud, que también es nuestra responsabilidad dentro de los escenarios de acompañamiento, de aprendizaje, pues minimizar los retrasos del desarrollo tomando en cuenta los contextos desde los cuales provienen nuestros estudiantes, ¿verdad? No podemos esperar iniciar un proceso de lectoescritura de la misma forma y con las mismas didácticas para un grupo de niños que de pronto proviene de un clima desfavorable a nivel de alfabetización, ¿verdad? Donde sus papás de pronto son analfabetas. No podemos trabajar con él igual que trabajaríamos con el niño que proviene de un clima bastante favorable, ¿verdad? Donde de pronto su mamá, su papá son personas profesionales, universitarias, porque ya la evidencia nos dice que hay recursos que se necesitan para desarrollar el proceso de lectoescritura que de pronto en uno de los grupos no está. Entonces tenemos que empezar a trabajar desde ahí. Buscar de forma también intencionada, con actividades ojalá basadas de alguna forma en evidencia, buscar actividades que permitan remediar estos compromisos existentes o posibles compromisos que vayan a aparecer en el desarrollo de estas personas. Prevenir también el deterioro funcional, promover el funcionamiento de la familia de una manera articulada con la comunidad. Y aquí de nuevo vuelvo a recalcar lo importante de entender que en tanto exista una familia involucrada en el sistema educativo, tenemos más opciones de poder optimizar este desarrollo. Y asimismo, tener conocimiento, información actualizada sobre cuáles son las posibilidades de desarrollo que hay en los diferentes momentos, ¿verdad? No voy a decir diferentes edades, porque también esto es muy cuestionado, que a cierta edad ya tienen que hacer algo, sino en las diferentes ventanas de oportunidades, qué tipo de actividades puedo yo hacer como docente para poder potenciar ese desarrollo. Si nosotras de pronto nos tomamos muy en serio este compromiso, como lo que están haciendo ustedes hoy, de actualizarnos constantemente sobre nuestra práctica profesional, toda interacción cotidiana puede ser una interacción enriquecida, ¿verdad? Porque de pronto el momento en que yo le doy una hoja y un lápiz a este niño no va a ser solo para entretenerlo, sino que de pronto yo de manera intencionada puedo trabajar desarrollo de motora fina, la coordinación ojo-mano, la ubicación espacial, ¿verdad? Muchos otros elementos que yo sé que con esta simple actividad puedo estar acompañando. Como también las interacciones con otras personas, con los pares, también si yo tengo la información prudente, puedo potenciarlas y generar escenarios bastante retadores y escenarios que sean esas zonas de desarrollo próximo. ¿Qué más nos puede aportar como el conocimiento? Y ya aquí voy a referirme tal vez al tema del neurodesarrollo. Que el sistema nervioso, y esto ya lo sabemos de pronto, tiene diferentes tiempos para desarrollarse, para madurar, ¿ok? Entonces, si de pronto nosotras conocemos cuáles son estos tiempos diferentes, así puedo focalizar mis actividades y así se puede focalizar el currículum. A veces un poco de educación también hace falta en las familias
para poder entender cuál es el valor de que un niño o una niña asista a un centro educativo desde edades tempranas. Porque de pronto culturalmente o popularmente se tiene la idea de que solo van a jugar, ¿verdad? O que casi son guarderías. Porque se desconoce un poco la necesidad de inversión que hay que hacer en estas primeras etapas del desarrollo, porque a partir de ahí vamos a construir procesos posteriores. Porque también necesitamos saber cuáles son estas ventanas de oportunidad para trabajar, porque también me coloca a mí como docente de una manera responsable de entender que si las primeras cortezas del cerebro en desarrollar tienen que ver con elementos sensoriomotrices, entonces esta es mi oportunidad de trabajar texturas, olores, discriminación visual, audición en estos momentos de la clase, el desarrollo. Y no de pronto invertir en lo que socialmente se nos exige, ¿verdad? Poner al chiquito a discriminar letras y casi a leer a los 9 meses, 1 año. Que a veces esa es como la necesidad que ¿verdad? Como que de posiciones capitalistas nos piden, que ya el chiquito casi sepa 3 idiomas, sepa decodificar, sepa matemáticas, aunque esto no sea necesariamente lo que su organismo necesite ni para lo cual esté preparado. Entonces, la educación infantil debería de estarse construyendo con base en eso, en estos procesos de desarrollo y que estos procesos de desarrollo se vean como gradas que van a ir cada vez complejizando un poco más lo siguiente. Nosotras en desarrollo y sobre todo también en neurodesarrollo hablamos de que existen periodos sensibles. Antes se planteaba como periodos críticos, asumiendo de que si no se daba en ese momento ya no se daba, ¿verdad? Como que era un todo o nada. Ya ahora nos hemos ido dando cuenta, y por dicha hay más evidencia, que lo que existen son periodos sensibles. Eso quiere decir que hay momentos en los que estas neuronas que están ahí listas de recibir la información tienen más facilidad para conectarse, para hacer sinapsis y para desarrollarse. Que pasado cierto tiempo esto se hace más complejo y ahora vamos a entender más adelante el por qué esto podría dificultarse tiempo después. Uno de los ejemplos sobre esto de la dificultad de desarrollar posteriormente procesos, podemos verlo con esta condición. La ambliopía es lo que popularmente conocen como el ojo perezoso o el ojo vago. Resulta que por ahí de los 4 a 6 meses de edad, la corteza visual de un bebé es bastante similar a la de una persona adulta. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa que las neuronas que hay en esa corteza visual ya han tenido como una maduración importante, ¿verdad? Ya han sido más especializadas, ya están mejor conectadas, ya tienen como una funcionalidad mayor en comparación a cortezas como la corteza prefrontal, ¿de acuerdo? Entonces, si ya a los 2 años, 3 años contamos con una corteza así de casi terminada, hay un problema el cual podemos tener, ¿verdad? Lo que les decía, el ojo perezoso es una condición, voy a ponerlo y explicarlo aquí, en la cual hay uno de los ojos que no está recibiendo de manera adecuada los estímulos del entorno, los estímulos visuales, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que si no está capturando la información del entorno, todas las neuronas que están relacionadas con este ojo, pues no están funcionando. ¿Y qué pasa? Que el sistema nervioso opera bajo un principio de úselo o piérdalo. Entonces, ¿qué sucede? Que el úselo o piérdalo puede significar que en un momento de poda neuronal, que es básicamente como hacer una limpieza del tejido que no está funcionando o que ya cumplió su función, para dejar solo el tejido que funciona. ¿Okay? Puede suceder que en ese momento de poda neuronal, si estas neuronas no estaban funcionando, pueden morir, pueden desecharse. Entonces, ¿qué sucedería después cuando nos damos cuenta ya más adelante que este niño o esta niña no estaba viendo bien de este ojo? Que podemos hacer rehabilitación. Sin embargo, aquella cantidad de neuronas que teníamos disponibles
para este funcionamiento ya no está. Entonces, se nos limita la capacidad de rehabilitar, ¿verdad? En este caso. Aquellas neuronas y aquellas sinapsis que no son activadas debido a una experiencia o a raíz de la necesidad de una experiencia, no sobreviven. Ese es como un principio bajo el cual se rige en el sistema nervioso. Ahora bien, ¿por qué entonces ingresar a una institución escolar desde temprano en la edad es importante? Porque si ustedes han visto en las experiencias de los jardines escolares, se les solicita a la mamá y a las familias que se hagan audiometrías o exámenes de la vista, o bien las mismas instituciones se encargan de realizar audiometrías y exámenes de la vista. ¿Cuál es la ventaja? Que si logramos identificar condiciones como la ambliopía desde temprano, podemos tener una intervención con mejores resultados. Entonces, de ahí, vean que la institución escolar se convierte en un factor protector totalmente. Aquí lo que se explica es un poco lo de la poda neuronal, ¿verdad? La poda neuronal es un proceso necesario, es un proceso en el que se va depurando aquellas redes neuronales que son las estrictamente necesarias para ser eficientes en un contexto. Es decir, todas aquellas otras redes que se generaron en un momento particular, pero que ya no tienen una funcionalidad, tienen que ser desechadas. Y esto tiene que ver también con un principio de que es muy caro mantener redes de neuronas, ¿verdad? Energéticamente es muy caro. Entonces, el organismo se queda con las que son necesarias para el contexto. Ok, hemos ido hablando como de estos periodos sensibles. Y los periodos sensibles lo que supone es que existen momentos en los que hay mayor plasticidad en el organismo. Sabemos que en la primera infancia es uno de estos momentos de desarrollo sensible, ¿verdad? De periodo sensible, ventanas de oportunidades. Sin embargo, esta plasticidad o estos momentos de desarrollo sensible son una ventaja, pero a la vez también es un peligro. ¿Por qué es una ventaja? Bueno, porque hay mayores oportunidades de desarrollo, ¿verdad? Podemos tener mejores experiencias, podemos dotar de más capacidades de pronto para que este niño responda a un contexto y como más retador. Pero también puede ser más peligroso porque hay mayor vulnerabilidad de establecer dentro del organismo una respuesta, vamos a ponerle así, disfuncional. Una respuesta que sea a un contexto amenazante. De pronto yo estoy organizando un sistema nervioso, estoy organizándolo de tal forma que responda siempre a un contexto amenazante. Y aunque este contexto amenazante resulte distinto más adelante, si en estos primeros momentos de la vida se instauró de esa forma, se instaló de esa forma, es más difícil generar como un, vamos a decirle así, reprogramación o recableo, ¿verdad? Como recablearlo diferente. Entonces ahí es donde señalamos esto, las experiencias iniciales son bastante, marcan bastante el desarrollo de las personas. Por eso tratamos de trabajar fuertemente en que en estos primeros años de vida, incluso meses de vida, los cuidados sean los más adecuados posibles. ¿Por qué? Porque se ha visto en la literatura que esta es una variable crítica en la forma en que, por ejemplo, una persona reacciona a respuestas de estrés, ¿verdad? Si su forma de reaccionar al inicio es como de alerta ante cualquier elemento, probablemente esa va a ser una constante a lo largo de su vida. Y aquí nada más quiero hacer como una representación de algo con lo que ustedes de pronto se pueden topar si revisan literatura sobre traumas o si revisan literatura sobre el estrés. Se van a encontrar frecuentemente con que estas situaciones hostiles generan alteraciones en lo que se llama el eje hipotalámico, pituitario, adrenal. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué es? Es un eje, es como sí, como una red de respuesta que tiene nuestro organismo ante eventos de miedo, ante eventos estresantes. Entonces, cuando una persona está muy, muy asustada o hay un estímulo amenazante, este estímulo es
decodificado o percibido por una estructura que se llama amígdala. Esa amígdala tiene un montón de neuronas que lo que hacen es liberar mensajeros, ¿verdad? Mensajeros de peligro, miedo en el ambiente. Resulta que esta amígdala envía a su vez otros mensajeros a distintas partes del organismo, entre ellas el hipotálamo. Y el hipotálamo, ¿qué es lo que hace? También, saben que es una cadena de mensajeros. El hipotálamo envía hormonas que van a generar a su vez otras respuestas. Entre ellas, las respuestas que se liberan son el cortisol en sangre. El cortisol probablemente ustedes lo han escuchado y lo han asociado con el estrés. ¿Qué es lo que pasa? Que si de manera temprana este eje o este bucle que se genera aquí se mantiene activo constantemente, se vuelve muy sensible, ¿verdad? Ante cualquier elemento que sospeche una amenaza, mi cuerpo va a reaccionar como una amenaza grande e importante. ¿Qué es lo que se ha encontrado, por ejemplo, en casos de niñez que han estado expuestos a estrés crónicos? Que este ciclo o este bucle se hiperactúa, ¿verdad? Se mantiene constantemente activado. Eso quiere decir que entonces mi cuerpo constantemente se siente en amenaza, aunque la amenaza no exista realmente. Hay pobre control también, o eso es lo que se ha identificado, de estos mecanismos que me permiten sentirme segura o sentirme calmada o tranquilizarme. Estos mecanismos han sido casi como disipados. ¿Qué es otra cosa que se ha encontrado? Que en estos organismos o en estas personas hay un aumento de cortisol importante en la sangre. ¿Y qué significa esto? Que el cortisol, si bien lo ocupamos para poder reaccionar, en altas cantidades o en altas dosis puede ser tóxico para nuestro organismo. Y cuando hablamos de que algo es neurotóxico, estamos hablando de que puede conllevar a muerte de células del sistema nervioso. Entonces, por ahí vemos que el hecho de tener sobreactivado este famoso eje va a generar a largo plazo bastantes secuelas con las que vamos a tener y aprender a interactuar. Hay lamentablemente eventos en la historia de la humanidad que han dejado como lecciones importantes, ¿verdad? Por ejemplo, en 1990, y esto las invito como a leer un poquito sobre esto que sucedió en Rumanía, se decidió llevar un estudio de la niñez que era institucionalizada en orfanatos, ¿verdad? Pero eran condiciones bastante adversas, condiciones de aislamiento, desnutrición, había un cuidado inadecuado y había muchas situaciones que vulnerabilizaban el desarrollo de estos niños. ¿Qué es lo que encuentran cuando le dan seguimiento a estos chicos? Porque se hacen estudios longitudinales. ¿Qué es lo que encuentran? Que el desarrollo de estas personas, de estos niños que fueron institucionalizados, muestran menor talla y peso, muestran mayor probabilidad de conductas atípicas, retrasos en lo que es el desarrollo cognitivo e importantes problemas de salud, sobre todo importantes problemas de salud a nivel mental, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que bueno, mucho de esto, de esta forma en que se interactúan los sistemas, van a ir configurando formas de adaptarnos al contexto. El ser humano va a buscar cómo sobrevivir. Entonces, esta neuroplasticidad, si bien nos puede dar muchas ventajas, también puede adaptarse a un contexto aunque este sea negligente. Es decir, aprende a vivir y aprende a reaccionar en contextos que son de abuso, negligencia. La pregunta que también nos hacemos es, bueno, ¿y será suficiente dotar al niño, a la niña con nutrición, cuidado físico, protección, protegerle de violencia y refugio? Uno diría, bueno, es necesario. A esto le vamos a llamar cuidados instrumentales. Pero resulta que más allá de esto, también hemos identificado que existe la necesidad del vínculo afectivo en la misma medida que la necesidad de la alimentación. Es decir, no podemos decir que el vínculo afectivo es menos importante que la alimentación. En este caso hicieron un experimento en modelos animales, en crías de monos, y vieron este monito de aquí de alambre lo que tiene es un chupón con leche y este otro lo que tiene es una felpa.
Estos monitos estaban en condiciones donde tal vez se les privaba de algunas horas de alimentación. ¿De qué se dieron cuenta? La hipótesis es, de pronto, cuando se les expone a estos dos monitos, mamás monos, van a ir principalmente a la de alimentación, porque esa es, según muchas personas, lo más importante. Resulta que este monito, una vez que satisface su necesidad de alimentación, pasaba más tiempo en la monita de felpa. Quiere decir que de pronto esta estimulación táctil es sumamente necesaria para la especie humana para su sobrevivencia. Entonces de ahí empezamos a generar importancia en estos vínculos afectivos, no solo los cuidados instrumentales, sino invertir en el vínculo afectivo. ¿Cómo enriquecemos los contextos? Que de pronto esta puede ser una pregunta. Necesitamos trabajar en varias líneas. En la línea de brindar información emocional y en la línea de brindar información cognitiva. Pero estas dos cosas tienen que ir entrelazadas con una alta sensibilidad. ¿Y a qué llamamos alta sensibilidad? Es, por ejemplo, cuando nosotros logramos sintonizar con nuestros estudiantes de manera flexible, cuando logramos leer señales, gestos, tonos de voz respecto a sus estados emocionales. ¿Qué otras cosas involucra esto? Por ejemplo, cuando tomamos en cuenta las expresiones faciales, las caricias, el llanto, los tonos de voz, toda esta información es útil para poder tener un encuentro más sensible. ¿Cómo podemos también propiciar el desarrollo tal vez a nivel cognitivo? Por ejemplo, cuando nos dirigimos o tenemos una habla dirigida, buscar cómo incentivar que el otro niño también hable, también etiquete, por ejemplo, emocionalmente cómo se siente, que pueda describir sus sensaciones. Juego es una de las herramientas mediante las cuales los niños en la infancia temprana están aprendiendo. Entonces también hacer entender a las familias y a las mismas docentes que el juego es una cosa seria, que es la forma en que estos niños están aprendiendo, es importante, ¿verdad? Darle lugar a lo lúdico, al placer. Aquí vamos a ver este video que básicamente lo que expone es un experimento de esta interacción. Muchas veces creemos que la figura de la persona adulta es la que lleva como la voz cantante en esta interacción. Pero aquí lo que me gustaría que observen es cuál es el papel de esta bebé en la interacción que se da. ¿Ok? ¿Me podrían indicar si sí se escucha bien? No se está escuchando. Ah, ok, entonces déjenme nada más para compartirlo con audio. Ok. Ok. Ahí se está viendo la pantalla. En este momento sí se ve la pantalla. Ok, entonces vamos a ver si se escucha. Está cargando. Ahora ya no quiere cargar. Vamos a ver. Vamos de nuevo. The emotions and the reactivity and the social interaction that they get from the world around them. This is something that we started studying 30, 40 years ago, when people didn't think that infants could engage in social interaction. In the still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby, who's about a year of age. I'm like a girl. Oh. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. Yeah. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions
and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. Ahí ya la mamá no va a responder nada a las señales del bebé. Very quickly picks up on this. And then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, "Come on, why aren't we doing this?" Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Okay. I'm here. And what are you doing? Oh, yes. Oh, what a big girl. Ok. Después de esto, ¿verdad? Obviamente hay una fase de reparación también, pero básicamente lo que plantea este experimento es cómo los bebés desde temprano en el desarrollo también tienen una participación activa en estas interacciones. Si ustedes notaron, cuando la mamá coloca la cara aplanada, ella busca formas de llamar su atención, señalando, gritando, moviéndose, llorando, para poder tener una respuesta de esta persona cuidadora. Con algunas familias en consulta, una de las cosas que hablamos es cómo muchos elementos ahora, por ejemplo, el teléfono, están interviniendo en este proceso de conexión, ¿verdad? De poder tener una escucha sensible. ¿Por qué? Porque al final es como un mensaje distorsionado, ¿verdad? Es un elemento que distorsiona como esta conexión. También se ha encontrado que en estos procesos de conexión emocional entre personas adultas, personas cuidadoras y niños, juega también otro elemento, que es el temperamento, ¿verdad? Y lo que se ha encontrado es que, por ejemplo, este temperamento, que lo vamos a entender como esta forma que tenemos las personas desde que nacemos de reaccionar al mundo, ¿verdad? No sé si ustedes han visto, hay bebés que de pronto alguien llega a chinearlos y se van contentísimos y a todo el mundo le ríen, pero hay otros bebés que donde los alzan lloran y no pueden estar con nadie más que la mamá. Ya esas son formas que traemos de reaccionar al mundo. Entonces, este temperamento parece que juega un papel importante en la forma en que las personas adultas respondemos, en la cantidad de atención que se le otorga a la relación. Entonces podríamos entender que muchos niños que de pronto tienen un temperamento fuerte, un temperamento difícil, pueden generar también relaciones hostiles o pueden poner de manera muy retadora y cuestionar esas prácticas de crianza, ¿verdad? Ponerlas como en apuros. La pregunta es, muchas veces hablamos de este instinto de cuidar o el instinto materno y la crianza será algo intuitivo, será algo que ya cuando nace el niño o cuando estamos ahí con la vocación de docentes aparece. Bueno, sí y no. Sí y no, ¿por qué? Porque recordemos que nosotras también hemos atravesado por todos estos sistemas que hablábamos antes, ¿verdad? Hemos ido también adquiriendo esquemas de cómo responder, hemos ido adquiriendo esquemas de cómo es educar, de cómo es contener, de cómo es escuchar. Hay estudios también muy interesantes que han aportado información sobre el cuidado en mamás que han sido acusadas de negligencia. A esto lo han llamado como cuidado materno negligente. Y en estos estudios se ha identificado cambios o diferencias importantes en algunas estructuras cerebrales. Este estudio en particular lo que evaluó fue el volumen de algunas regiones. Y encuentran diferencias en este sistema nervioso en áreas que tienen que ver con empatía, con regulación emocional, con la capacidad de vincularse y con la capacidad de leer claves emocionales. Entonces,
De pronto lo que decimos es, bueno, ¿cómo hacemos para que una mamá que de pronto no tiene algunas capacidades básicas de conectar con este niño, tenga, ¿verdad? O le brinde mejores oportunidades a este niño de desarrollarse de manera saludable? Hay historias de vida que también explican el por qué de pronto estas mamás tienen esta configuración particular, ¿verdad? Porque muchas de estas mamás en sus historias de vida pues también han sido víctimas de violencia y de cuidado negligente. Pero la pregunta es, bueno, no hay nada que hacer. Si la mamá tiene estas características, ya este niño está destinado a sufrir, a tener traumas. Ahí es donde necesitamos sabernos, nosotras como docentes, como comunidad, factores protectores, ¿verdad? Necesitamos también entender que para muchos niños y niñas el ir a un centro educativo es su espacio para poder entender que es un vínculo seguro, para poder entender cómo se demuestra el cariño, para poder generar un apego seguro que le permita tener otra visión del mundo. Recordemos que no es solo el sistema familiar el que genera esta concepción de mundo, es que son muchos los sistemas que juegan. Entonces también yo creo que ahí necesitamos tener clara cuál es nuestra responsabilidad. Necesitamos complementar o necesitamos, no sé, reparar mucho del daño que existe dentro de sistemas familiares. Aquí vamos a destacar de nuevo el tema de la sensibilidad. Cuando ustedes como docentes se les pide encarecidamente que conecten con sus estudiantes de manera sensible, a lo que nos estamos refiriendo es, tratemos de activar estas, como esta capacidad de observar las señales que tiene este niño. Tratar de entender, interpretar las señales que tienen, que nos están dando. Pero ojo también necesitamos leer nuestras propias señales, nuestras propias, saber cómo etiquetamos nuestros propios estados emocionales es importante para poder atender y estar en sintonía con otra persona. A veces actuamos desde nuestras propias necesidades, ¿verdad? Y no desde la necesidad del niño. Sobre todo, no sé, en un espacio como de aula, necesitamos que todos estén en silencio porque yo quiero y yo necesito dar como la información, ¿verdad? Que les quiero comunicar. Y aquí vamos a ver como una pequeñita diferencia de cómo podríamos hacer una interacción sensible en la que estoy validando lo que está sucediendo ahí con el niño y cómo hay una interacción que está atendiendo más a mis necesidades, ¿verdad? Y que está dejando de lado y no está validando lo que sucede en este niño, en esta niña. Esto es un extracto de la película Intensamente. Ojalá hayan tenido la oportunidad de verla. Entonces vamos a ver cómo estas dos situaciones. ¿Quién es ese amigo ideal? ¡No! ¡No! ¡No iremos a la luna! ¡No lo arrojen al basurero! Riley todavía no me olvida. Oye, todo estará bien. Tiene remedio. En cuanto regresemos al cuartel general, ¿dónde está la estación del tren? Tenía todo el viaje planeado para los dos. ¡Hey! ¿Te gustan las cosquillas, eh? Es el monstruo y aquí viene. Oye, Bing Bong, mira esto. Oh, yo me sé un juego. Tú apuntas a la estación del tren y todos corremos hacia ella. ¿No suena divertido? ¡Rápido! ¡Todos a la estación! Lamento que desecharan tu cohete. Es algo que para ti tenía valor. Y se ha ido. Para siempre. Tristeza. Lo vas a empeorar. Lo siento. Es lo único que tenía de Riley. Apuesto que gozaron grandes aventuras. Oh, fueron maravillosas. Un día volvimos en el tiempo. Desayunamos 2 veces ese día. Tristeza. Suena asombroso. Apuesto a que le gustó. Le encantó. Fuimos mejores amigos. Sí, es triste.
Ya me siento bien. Síganme. La estación está de este lado. Ok, entonces ahí vemos como dos formas de aproximarse a esta misma persona, pero desde diferentes grados de sensibilidad, ¿verdad? ¿De qué depende esta sensibilidad? Lo que les decía un poco antes. Tenemos un trabajo muy importante como personas adultas de también saber regular nuestras emociones. No podemos acercarnos y contener a un niño o a una niña si nosotras no sabemos regular este enojo o esta frustración, ¿verdad? Necesitamos también desarrollar como esta preocupación genuina y esta preocupación de manera empática por querer entender qué es lo que sucede, por qué estos gritos o esta conducta deductiva la podemos entender como la punta del iceberg. Hay algo detrás de esa conducta y eso es lo que yo quisiera entender, ¿verdad? Como docente, como persona adulta que está acompañando. Y sobre todo esto, tratar de tomar esta perspectiva, esta capacidad de este conocimiento o este interés que tiene el niño que le hace actuar de esta manera. La pregunta ya casi como para ir cerrando es, bueno, ¿y qué tanto conversamos nosotras con nuestros estados mentales? Yo creo que podríamos iniciar con estos ejercicios de colocar en palabras las cosas que sentimos, ¿verdad? A veces de pronto me siento como inquieta, pero no sé realmente a qué es o a qué lo atribuyo. Bueno, poder hacer un proceso de revisión es muy importante. Y luego ya con nuestros estudiantes, esto lo podemos trabajar también. Es importante, además de etiquetar cuáles son cada una de las emociones, poder expresarlas y poder poner sobre la mesa que hoy la profesora se siente molesta o se siente triste. Cuando nosotros ponemos sobre la mesa en nuestros espacios educativos el tema de las emociones, parece que esto es un muy buen predictor a futuro de la forma en que niños y niñas logran autorregular por sí mismos sus emociones. Yo sé que muchas estamos aquí de pronto por este interés, ¿verdad? De conocer y actualizarnos y tratar de dar lo mejor en nuestras prácticas. Sin embargo, tenemos que también ser muy cuidadosas y problematizar mucho de lo que está sucediendo actualmente. Actualmente estamos viendo cómo se mercantiliza el desarrollo, ¿verdad? El desarrollo de la niñez, el desarrollo de la adolescencia también, y cómo la preocupación de muchas familias por poder dar mejores recursos y mejores oportunidades a sus hijas se ha traducido en negocios para muchas personas. Vemos cómo de pronto en algunos lugares, en algunos centros educativos prometen cosas como mejorar coeficiente intelectual, mejorar capacidad de razonamiento y muchas otras cosas más, ¿verdad? Y sobre todo, que esto es lo más peligroso, muchas veces nos ofrecen este tipo de servicios o de productos diciendo que son científicamente comprobados. Aquí hace como unos 5 años en el Centro de Neurociencias hicimos una recopilación de algunos métodos de estimulación temprana para ver cuáles contaban con evidencia científica, que realmente hubiesen mostrado estos beneficios que decían tener en su publicidad. Y lamentablemente de los que buscamos, de los que identificamos, que son los más utilizados aquí en el país, no contaban con evidencia científica. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado con esto. Como nosotras como docentes a veces somos promotoras de negocios o de formas de lucrar que no necesariamente van a tener las mejorías que prometen. ¿Qué es lo que sí nos damos cuenta? Que en muchos de estos programas de pronto no es el contenido per se el que está generando cambios, sino es la oportunidad de encuentro, ¿verdad? De reunir a esta mamá, a este papá con una persona que medie el proceso de aprendizaje, que de pronto esto es lo que está generando mejores o mayores cambios. Y ya con eso termino. Un poco más allá de conocer técnicas y programas que vayan a generar estos cambios, yo creo que es importante ir articulando toda la información a las que ustedes tienen acceso. Al final, el conocimiento que ustedes vayan sistematizando, el conocimiento que han capitalizado a lo largo de su formación, es la herramienta que les va a permitir generar estos espacios enriquecidos y les va a permitir generar
estas interacciones positivas con sus estudiantes. No dejemos de lado que el tema de la influencia genética, ¿verdad?, de nuestro repertorio genético, va de la mano, totalmente articulado con las experiencias que le ofrecemos a nuestros estudiantes, pero que también está muy articulado con todos estos otros factores del entorno por los que ha ido atravesando este niño o esta niña. Al final, todo eso en su conjunto es lo que da cuentas de lo que va a ser un ser humano y de la forma en que se va a mover por este mundo. Bueno, y ya con eso termino. Ese es mi correo, por si gustan escribirnos. En el Centro de Investigación en Neurociencias tenemos un Facebook, entonces también pueden encontrarnos por ahí, ¿verdad? Y seguir como la información que les ofrecemos. De verdad, muchísimas gracias a todas. Y bueno, vamos a darle el pase al compañero. Muchísimas gracias. Dejo de compartir. Muchas gracias, Joana, por la presentación que nos has brindado. Haciendo un pequeño, pues obviamente como un tipo de extracto, nos ha hablado Joana sobre neurociencias, ¿verdad? Sobre los cambios que intervienen, ¿verdad? Y que el entorno es uno de los elementos muy importantes, además de la parte biológica y genética, que generan algunas situaciones dentro de lo que es el desarrollo del niño. También hablamos sobre situaciones donde es sensible el niño a ciertas perturbaciones o dificultades que se brindan o que suceden dentro de un entorno, llámese en una situación controlada o no, ¿verdad? El estrés, la dieta, alimentación pueden causar secuelas en los niños, ¿verdad? En algún momento de su desarrollo. Nos hablaba de que inclusive puede afectar la parte del sistema inmune o el sistema nervioso, ¿verdad? Que genera algunas situaciones y puede desencadenar en alguna situación que sea más apremiante para el aprendizaje y el desarrollo del niño. Entonces, ahí tendríamos experiencias que marcan el desarrollo de las personas en todo sentido, ¿verdad? ¿Cuáles son esos elementos que logran establecer las redes auditivas, por ejemplo, para conocer la voz de la madre, ¿verdad? Hablando de un desarrollo que se genera a partir de semanas de concebido un niño. Entonces, son interesantes disyuntivas que surgen con respecto a la presentación que Joana nos hace. Se debe tomar en cuenta las distintas variables que supone entonces el desarrollo humano, ¿verdad? Utiliza un término interesante porque no es tan común, epigenética. O sea, que revisemos ese concepto, no solamente la parte genética que nos genera ese conocimiento biológico o que hemos manejado, sino que busquemos otros conceptos que nos pueden dar ciertas explicaciones o nos pueden ayudar. Y recordando también la parte del fenotipo, cómo el mismo ambiente puede generar que hayan cambios con respecto a lo que sucede, ¿verdad? Que tanto así que ni siquiera dos hermanos podrían ser exactamente iguales en sus condiciones, ¿verdad? Porque puede haber algún factor externo del contexto que pueda ayudar a hacer la diferencia. Entonces, repasamos que la parte del ejercicio, experimentos que se han hecho con ejercicio, puede generar cambios en oxigenación, en trabajo, en desarrollo e inclusive los alcances que pueda tener la persona. Recordemos que existen situaciones de microsistemas, macrosistemas, cronosistemas que también están enlazados con el desarrollo de los niños en este caso y cómo puede afectar todo esto, pues evidentemente en lo que ellos van a ir aprendiendo y en su desarrollo en las edades tempranas. Entonces, también hacemos un barrido en la parte de que hay probabilidades de que se afecte, ¿verdad? La situación del desarrollo
dependiendo de si el ambiente es amenazante, hostil o se han desarrollado en ese tipo de ambientes, ¿verdad? Entonces, recordar que no recibimos en algunos casos, dependiendo de las circunstancias, una hoja de papel en blanco, sino que ya viene con una suma de conocimientos adquiridos de acuerdo con el contexto y el ambiente donde se desarrolla ese niño. Entonces, se hace la alusión a la capacidad de lenguaje que se puede tener de un niño de 4 años dependiendo de su situación y cómo eso genera una brecha que también es importante tomar en consideración a la hora de, pues evidentemente, recibir a los niños en los distintos centros educativos, en este caso que nos compete a nosotros. Siempre es importante proveer de estímulos a los niños y las niñas para que alcancen los niveles esperados, ¿verdad? Para eso existen programas de estimulación, ¿verdad? Ambientes enriquecidos y que todo esto genera, pues obviamente una mejora, ¿verdad? Ya lo dijo Joana al final, algunos de estos sistemas más que todos son mercantiles, entonces hay que tener también mucho cuidado de cómo los vamos a trabajar y cómo los vamos a revisar de acuerdo a las circunstancias de cada uno. Sí es importante, ¿verdad?, utilizar un léxico diferente, enriquecer ese léxico para, obviamente, cultivar en ellos algo más que decir ciertas palabras, sino generar más interacción utilizando algunos recursos que se pueden trabajar. Además de eso, involucrar a las familias, ¿verdad? Es sumamente importante en estos procesos. Tratar de establecer las zonas de desarrollo próximo, esa me gusta porque es de un autor que por ahí he escuchado y es importantísimo. Y ella habló de las ventanas de oportunidades, que me pareció un término sumamente importante, que son espacios que también el docente puede tener a la mano, ¿verdad? Se habló un poco de la plasticidad, ¿verdad? Que este es un término también que puede generar ventajas o puede generar peligro en el desarrollo. Entonces, tener mucho cuidado a la hora de, pues, tenerlo presente. Básicamente, se hace otro estudio dentro de la percepción de Joana sobre cómo se afecta en ciertas condiciones a los niños, ¿verdad? Que es una situación que se dio en Rumanía y entonces eso nos puede también traer a colación cómo el contexto, el ambiente afecta, pero más que todo también la adaptación de la persona, ¿verdad? Del ser humano en condiciones adversas y que aún así, pues se busca cómo manejarse de esa forma. Entonces, básicamente tendríamos algunos otros elementos que tienen que ver con la crianza, ¿verdad? Con la crianza en el sentido de cuál es la empatía que yo desarrollo, cuáles son mis características, cuáles son mis emociones, cómo la huella que se quedó en la persona puede afectar el cuidado que realiza en este momento y cómo también, no solamente en el niño, sino en el adulto se tiene que trabajar ciertas situaciones que pueden generar también ese aprendizaje de encontrar las señales, las disposiciones y cómo puedo colaborar de una manera que la interacción sea más positiva, como sucedió en el segundo video, ¿verdad? En el primero hubo una situación de interacción y en la segunda también, ¿verdad? ¿Cómo puede eso afectar? Cómo el mensaje, ¿verdad? ¿Cómo lo entienden? Esas señales que habló Joana, muy interesantes. ¿Cuáles las señales? ¿Cómo es la lectura tuya? ¿Cómo es la lectura que estás haciendo de la situación que se presenta? Entonces, a grandes rasgos, eso es parte de la presentación de Joana, que le agradecemos muchísimo, ¿verdad? Por este aporte que nos ha hecho hoy en esta jornada. Y ahora vamos a disponernos a la parte de preguntas. Entonces, vamos a revisar cuáles son algunas de las consultas que pues nos enmarcan en este momento. Denme un segundo para ir a revisar las preguntas que tenemos ahorita.
Ok. Vamos a iniciar. Aquí hay una consulta. Dice, cuando estaba en el vientre de mi madre, mi hermana gemela y yo recordamos sonidos, voces, latidos del corazón, luces y tejidos con venas. ¿Por qué nosotros lo recordamos y muchas personas dicen que eso es imposible? Es una de las preguntas que nos hacen, Joana. Bueno, la verdad no tengo una respuesta a un fenómeno como estos. Sin embargo, yo siempre le digo a mis estudiantes, aunque ahorita no sepamos el por qué, hay una premisa en ciencia que dice como la ausencia de evidencia no es evidencia de su ausencia, ¿verdad? De pronto todavía no sabemos la forma de estudiar este fenómeno que ellas están reportando, pero al rato más adelante se podría entender mejor. Ahorita no tengo una respuesta del por qué podría haber sido eso. Gracias, Joana, por tu respuesta acerca de la observación que nos hacen. Tengo algunos comentarios, me interesa hacerlos y tal vez si tienes algo que aportar, pues nos indicas. En cuanto a referir a los estudiantes para que sean revisados ante cualquier señal de problema, tanto visual o de lenguaje, es lamentable que los médicos de los CEBAIS no dan el apoyo necesario. Lo manifiesto con causa y efecto. Asimismo, se logra pasar del EBAIS a la especialidad, aquí debe esperar a que quede un cupo para asignarle una cita. Sí, bueno, nosotros sabemos que tenemos a veces muchas dificultades articulando instituciones, pero creo que lo que planteaba ahora, necesitamos seguir insistiendo en que esto se pueda desarrollar, ¿verdad? En los servicios de salud existen contralorías, las contralorías de servicio, entonces muchas veces tenemos quejas, ojalá estas quejas puedan plantearse de manera formal para también tener antecedentes y generar como estos movimientos de que vayan dinamizando de nuestro sistema. No podemos decir o negarle un servicio a un niño solo porque no hay largas filas. O sea, necesitamos acudir como a otros mecanismos de ejercicio de nuestros derechos. Aquí tenemos otro comentario, indica este pasaje nos muestra que es importante antes de emitir un criterio ante una conducta, es importante la empatía del sentimiento. En la interacción social siempre es muy importante. Primero tratar de validar la emoción y acompañar y luego tratar de dirigir la emoción. Supongo que eso hace referencia al extracto de la película de Intensamente. Yo utilizo mucho ese pedacito de la película para trabajar justamente en consulta el tema de validación emocional. A veces nos vemos en estas interacciones que desvalidan a los chiquillos, ¿verdad? Que si se caen uno le dice, pero, ay, tranquilo, eso no es nada. O cuando nos dicen, niña, es que fulanita me dijo que ya no quiere ser mi amiga. Y, ay, pero tranquila, ya se le va a pasar. Desvalidamos un poco lo que significa para este niño, esta niña, esta situación. ¿Por qué? Porque la estamos leyendo desde una visión muy adultocentrista. El poder conectar, el poder saber esto qué significa, el poder indagar cómo quisiera resolverlo esta niña o este niño, es darle oportunidad de desarrollo, ¿verdad? Cuando uno le dice, bueno, y en esos momentos, ¿qué es lo que sentís? Y que ella logre colocarlo en palabras. No solo estamos trabajando en el tema de emociones, estamos trabajando también en el tema del lenguaje. Cuando yo le pregunto, ¿y qué necesitas vos en este momento? Es trabajar procesos de metacognición, ¿verdad? Es preguntarse a sí misma qué es lo que yo necesito. Y ahí es donde la persona adulta lo que hace es mediar, no resolver, sino mediar procesos de aprendizaje. Eso es lo que necesitamos promover como en las interacciones que tengamos. Tenemos otra pregunta, Joana. ¿Cómo se hace para ayudar a un niño
que se le dio demasiado, se le hizo súper dependiente, ya se le hacía todo y él no tenía independencia, no sabía ni abrir su lonchera. Ya se le está dando más oportunidad de hacer cosas solo. Desearía que me ayude con técnicas o ejemplos de actividades para que él mejore más. Tiene 6 años y va para primaria en febrero del 2022. Bueno, muchas veces pues en consulta me ha tocado trabajar con este tipo de casos. ¿Qué es lo que pasa? Que para las mamás también es como muy fuerte entender que esto también es negligencia, ¿verdad? El darle todo lo que ellos quieran, lo que ellos pidan y hacerles todo también es negligencia. ¿Por qué? Porque yo le estoy privando de las oportunidades para desarrollarse, le estoy privando de su desarrollo de autonomía, le estoy privando de muchos desarrollo de capacidades en general. Entonces, lo que decíamos antes con el ejemplo de estas mamás que de pronto no tienen condiciones para poder conectar emocionalmente, y con el tema que les planteaba de la necesidad de involucrar a las familias en el sistema educativo, ¿qué podemos hacer? Las escuelas o los jardines infantiles son espacios o escenarios donde los niños tienen que aprender a resolver, ¿verdad? Tienen que aprender a resolver cómo jugar con otras personas, tienen que aprender a tomar turnos en el aula, tienen que aprender a ejecutar actividades. Entonces, ¿cuáles son las técnicas? Las mismas dinámicas que ustedes hacen en la clase, es ir ofreciéndolas, ¿verdad? Cuando él diga no puedo como palabra automática, la pregunta tiene que ser, bueno, ¿y qué necesitas para poder hacerlo? Porque si caemos en la misma dinámica de la casa, ¿de qué lo hacemos? No estamos contribuyendo a un cambio. Es plantearle la pregunta, bueno, ¿y qué necesitas para poder hacerlo? Intentarlo, ¿verdad? Como motivarle también a ir generando actividades por sí mismo en el aula para que también él vaya instaurando este sentido de autoeficacia, de, ok, yo puedo hacer cosas. Y ya después vamos involucrando a la familia en esta dinámica, ¿verdad? Muchas veces estas mamás no lo hacen con mala intención, sienten que esa es como la forma de demostrar cariño, cuido, pero cuando también tiene información por parte de la mamá, de una maestra, que le dice, bueno, mamá, esto de pronto más bien le está privando a este chico de su desarrollo, bueno, de una manera respetuosa, asertiva, podríamos invitarla a esta mamá, a estos papás, a ese proceso también de colocar escenarios para el desarrollo de este hijo. Ok, tenemos otro comentario. Dice, es importante que la docente se muestre como un ser bueno que también siente, de manifestar sus emociones, cómo se siente y comparta con sus alumnos. Eso logra ese vínculo. Por ejemplo, la niña hoy se siente triste porque pasó algo. Los niños inmediatamente inician a confortar a la maestra. Este vínculo será el enlace para que luego ellos compartan sus sentimientos y lo validen. Son vínculos importantes. Sí, de hecho yo diría no como un ser bueno, como un ser humano, ¿verdad? Las docentes somos seres humanos que también tenemos malos días y yo creo que es muy válido llegar un día y decir, chicos, hoy me siento como muy cansada, he tenido un día no muy bueno, ¿verdad? Y también nos equivocamos. Nosotras trabajamos mucho con chicos de preescolar con el tema de las buenas decisiones y las malas decisiones, porque ellos también toman decisiones. Y así como las personas adultas a veces tomamos malas decisiones y nos tenemos que disculpar, esto lo podemos modelar en ellos, ¿verdad? De pronto hay un día en que no estoy bien, no estoy estable y hay un evento que me detonó. Y ese día grité y me porté feo. Bueno, como persona adulta también tengo la responsabilidad de reparar este acto y el hecho de hacerlo es modelar en estos chiquitines que uno puede tomar malas decisiones, pero también tiene que entender cuáles son las consecuencias de estas malas decisiones y buscar la forma de reparar. Igual nos pasa con mamá y papá. Yo siempre cuento esa anécdota que muchos chicos vienen aquí
por dificultades en regular su enojo, ¿verdad? Ese es como el motivo de consulta, es que no logra regular el enojo. Y de pronto en el proceso nos damos cuenta que está esta mamá que ante los berrinches del chico lo que hace es pegar gritos, amenazar con la chancleta, y ahí es donde decimos, mamá, parece que también el tema de autorregular el enojo está en vos. O sea, las personas adultas también necesitamos trabajar mucho en estos procesos. Entonces, recupero este comentario por eso. Es mostrarnos seres humanos. También somos seres humanos, también tenemos dificultades regulando emociones y es importante que ellos también lo sepan. No es una señal de vulnerabilidad como muchas personas lo hacen ver, ¿verdad? Que la persona adulta no tiene que mostrarte así. No, somos personas que tenemos emociones también. Ok, tenemos otra pregunta, ¿verdad? O pues un tipo de comentario. Un niño que ha sido estimulado desde bebé porque ha estado en guarderías, llega a los 6 años sabiendo leer, sumar y restar, está aprendiendo a multiplicar. Me preocupa que ya en primer grado se vaya a aburrir por las altas dotaciones que presenta. Entiendo que el área cognitiva debe ir de la mano con el resto de las áreas, como es la emocional, donde en esta parte está presentando problemas porque presume ante sus pares el conocimiento, además de su conducta, que su conducta es retadora e incita a pelearse con otros niños, actuando como un niño de mayor edad. Me gustaría saber su perspectiva de esto. Sí, bueno, con el tema de alta dotación, yo creo que por dicha también ahora dentro del MEP hay toda una unidad que está enfocada a estudiar en esto. Ya sabemos que no es un tema meramente cognitivo, ¿verdad? El desarrollo no lo podemos segmentar de esta forma. Un poco lo que yo planteaba antes es, muchas conductas disruptivas son como la punta del iceberg. Entonces, también necesitamos poder entender, poder leer, poder conversar con esta familia, con este niño, para indagar cuál es el malestar de fondo. Hay muchos retos. Yo puedo ser muy hábil en ciertas asignaciones, ¿verdad? Pero de pronto puedo tener muchos retos para traducir esto, como este avance, en otras esferas como la social. ¿Ok? Creo que el tema de los contenidos se puede resolver fácil, ¿verdad? Porque uno puede como dentro del mismo grado, del mismo nivel, ir complejizando los mismos contenidos que se abordan en ese grado. Pero el tema de las interacciones sociales es lo que a veces nos puede costar, demandar un poquito más de esfuerzo, ¿sí? Si nosotros entendemos los espacios educativos como comunidades de aprendizaje, vamos a encontrar de qué manera este chico tiene fortalezas que aportar a sus compañeros, pero que también sus compañeros tienen muchas fortalezas que le pueden aportar a él, ¿verdad? Entonces, ¿cómo involucrarlo en un ambiente donde se entienda que hay una comunidad de aprendizaje que va en diferentes vías? Podría como ayudarle también a sentirse en ese espacio, ¿verdad? Muchas veces en chicos con alta dotación empezamos a identificar sintomatología tal cual la identificamos en chicos con dislexia, por ejemplo. Empiezan a sentirse aislados, empiezan a sufrir bullying, empiezan a sentirse que no pertenecen a ese lugar. Entonces veamos que no es un tema de pronto de coeficiente intelectual o de habilidades cognitivas, es un tema de aprender a convivir con la diversidad. Entonces yo creo que podría invitarles como en esa línea, ¿verdad? Empezar a construir, empezar a indagar de pronto cuál es el malestar de fondo de estas conductas disruptivas, cuál es la necesidad que se está demandando en este momento, ¿verdad? Y buscar junto con las familias y junto con los mismos compañeros de formas de poder abordarlo y que todos sientan como un espacio, y que sientan la clase como un espacio seguro, ¿verdad? Que eso es como muy importante.
Bueno, nos quedan 2 consultas que aparecen por acá. Se debería profundizar más en la entrevista a los padres y encargados para saber del desarrollo de los niños en épocas tempranas. ¿Nos podría decir algunas o nos podría ayudar con algunas preguntas que se puedan hacer? Sí, bueno, por lo general en preescolar siempre se maneja como una historia, una entrevista del desarrollo. Conocer, por ejemplo, las condiciones en las que fue concebido, ¿verdad? Si era un niño deseado o no deseado, esto también nos puede dar como información de cómo se fue configurando este sistema familiar, los cuidados prenatales. No sé si tienen en cuenta que muchas veces preguntamos lo del APGAR. El APGAR es esta medición que se hace apenas nacen, porque también muchas dificultades de aprendizaje que identificamos en primero o segundo grado a veces son explicadas por situaciones adversas en la etapa prenatal o en el nacimiento. Situaciones estresantes, por ejemplo, siempre es bueno indagar en el último año o en los últimos 6 meses sobre diferentes situaciones estresantes, porque incluso aunque uno no lo conciba como un hecho, una persona adulta, la muerte de una mascota puede empezar a generar cambios conductuales en un niño, ¿verdad? En estos momentos, por ejemplo, de pandemia, que hablamos también de depresión en niños, la depresión no se ve igual a como la conocemos nosotros en las personas adultas. La depresión en un niño se puede ver como una persona hostil, ¿verdad? Verlo más difícil de manejar, verlo más retador, y lo estamos interpretando como mala crianza o falta de límites. Entonces yo creo que las preguntas pueden ir como en esa línea, como si de pronto empezamos a ver cambios conductuales importantes, lo primero que tenemos que ver es qué está sucediendo en sus otros sistemas, ¿verdad? En sus otros espacios, para poder descartar que sea algo contextual, ¿ok? Luego preguntar en función de su desarrollo, desde el desarrollo prenatal, cómo fueron los cuidados de este embarazo, en qué condiciones nació, cómo fueron sus, ¿verdad? Como los hitos del desarrollo, cómo se fueron dando, y eso nos puede ir como generando un panorama que explique lo que estamos viendo. Muchas gracias, Joana. La última pregunta, creo que hiciste una intervención que ya te da cierta respuesta. ¿Cómo ayudar emocionalmente a un niño que presenta temores posteriores al padecimiento del COVID? Y más aún a la familia para que no se dejen manipular. Sí, yo creo que a veces lo que tenemos que tener cuidado con esto del tema, el concepto de manipulación, ¿verdad? A veces obviamos y desvalidamos emocionalmente a los niños asumiendo que es manipulación, ¿ok? Escuchemos, yo creo que estamos atravesando una situación bastante compleja, es una crisis humanitaria, ¿verdad? Hace muchos años que la humanidad no pasaba por algo como esto. Sin embargo, vean que también hay una población, o hay poblaciones que están bastante desatendidas. La niñez es una y la adolescencia es otra. Cuando nosotros escuchamos las noticias sobre cuáles son las políticas para reactivar, son políticas dirigidas a personas adultas y al área económica. Todavía tenemos problemas con los espacios de juego, ¿verdad? Por ejemplo. No son muchas veces población prioritaria. Creo que el poder preguntar, el poder lanzar una pregunta y no simplemente el decir ¿cómo estás? Porque la respuesta es como bien o mal, ¿verdad? Sino, ¿y vos qué has pensado? ¿Qué cosas han cambiado? ¿Cómo te has sentido? ¿Con qué soñás? Estas pueden ser preguntas que abran un espacio para poder conversar, ¿verdad? Sobre cómo ellos están percibiendo estas situaciones. Cuando nosotros estamos preguntando, no tengamos miedo o más bien, propiciemos conectar emocionalmente con ellos, ¿verdad? No estemos como dándole vuelta a si esto será o no será manipulación. También seamos conscientes de cuáles son las ganancias secundarias que están teniendo los chicos con estas acciones, ¿verdad? Que ahí también la persona adulta la que pone
y como pone límites a lo que se alcanza con estas actitudes. Entonces, nada, como no tener miedo a conectar emocionalmente con ellos, que yo creo que es lo que hace falta, ¿verdad? No es validarle emocionalmente y tratar de conectar nosotros también desde el temor que puedan tener y compartir nosotros también nuestros propios temores. Joana, tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo ayudar a madres muy jóvenes que no son tan conscientes de lo que sienten sus hijos y las dificultades que tenemos? ¿Cuáles deben ser esas frases de conexión para incentivar? Para incentivar como esas conversaciones. Yo trabajaría mucho primero con esta mamá, como haciendo estos ejercicios, ¿verdad? Como más de carácter introspectivo. ¿Cómo esta mamá puede empezar a registrar qué es lo que siente, dónde lo siente, cómo lo siente? Podemos hacer incluso ejercicios de darle forma a estas sensaciones, si no las podemos apalabrar. El yo poder colocarme y decir, bueno, en este momento yo me siento enojada, también es ser consciente de que si estoy enojada o estoy cansada, no estoy preparada para contener a mi hijo o a mi hija, ¿verdad? Lo que hablábamos antes en la charla, una de las primeras cosas que necesitamos trabajar en estas personas adultas es la autorregulación emocional, el cómo gestionar estas emociones. Lamentablemente, el tema de las emociones no cuenta como con la misma prioridad que cuentan muchos otros temas académicos, ¿verdad? Si hablamos de matemáticas, de ciencias, de español, de pronto tienen como más valía como en el contexto popular. Cuando nosotras como docentes le decimos a esta mamá, pero ¿cómo se siente usted? Y nos prestamos a poder escucharla, le estamos dando herramientas de cómo hacer lo mismo con sus hijos o con sus hijas, ¿verdad? Y el cómo decir, bueno, ¿qué necesita usted en este momento? Lo que necesito es descansar, lo que necesito es como aislarme, ¿ok? Eso es posible, podríamos activar una red, por eso también decíamos el tema de cómo activar comunidad, ¿verdad? Cómo activar otras redes de apoyo, porque el tema de la crianza no es solo mamá y papá, es que somos muchas personas involucradas. El qué necesito y cómo poder gestionarlo le puede dar como herramientas a esta mamá joven para sentirse, como decimos, acuerpada, acompañada para afrontar su propio proceso de crianza. Validarle que a veces no sé cómo reaccionar y validarle que a veces reaccione de una forma que no me gustó, también eso es importante. Pero bueno, si yo reacciono de una forma que no me gustó, si grité de una forma que no me gustó, ¿cómo puedo reparar? Y poder acercarme a este niño y decirle, mira, tomé una mala decisión, estaba muy enojada, esto no es algo que yo quisiera volver a hacer, perdóname. Entonces también es colocarle como una persona que merece de respeto, una persona a la que le estoy resguardando su dignidad. Entonces, ¿qué hacemos? Primero trabajemos con esta persona, con esta mamá joven, para poder enseñar en ella o aprender junto con ella a regular sus emociones. Tenemos una como para finalizar, que sería hasta qué punto como docente puedo predisponer al niño si le comunico que me siento triste y hago que el niño se sienta triste también y se muestre sin ánimo.
Vamos a ver hasta qué punto puedo. ¿Hasta qué punto como docente puedo predisponer al niño si le comunico que me siento triste y hago que el niño se sienta triste también y se muestre sin ánimo? A ver, es que también necesitamos ser congruentes con nuestros estados de ánimo, ¿verdad? Porque por ahí un docente en la universidad nos decía, lo que no se dice, opera. Entonces, yo puedo estar muy triste, yo puedo estar enojada y querer colocarme esta máscara, ¿verdad? De aquí no pasa nada. Pero probablemente en mis acciones, la actitud puede evidenciar ese estado de ánimo, ¿sí? No tenemos por qué temer a la tristeza, no tenemos por qué temer al miedo, no tenemos que temer al enojo, son emociones, todas ellas igual de válidas. Yo creo que una de las cosas que me gusta mucho de trabajar con Intensamente es que propone eso, todas las emociones son igual de válidas, ¿verdad? Y desde un enfoque evolutivo, tenemos que entender que si existen estas emociones en la especie humana es porque de algo nos han funcionado para sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se privilegia mucho el estar feliz y eso sí lo puedo compartir, pero si estoy triste, no. Ya eso me dice mucho sobre cómo se están connotando las emociones, ¿verdad? Entonces, de nuevo, yo no temería a poder compartir cómo me siento porque yo estoy también entonces validando de que el estar triste está bien, ¿verdad? Como dice una frase, está bien no estar bien. Hay días en los que no nos sentimos bien y que de pronto la energía no es la misma para realizar las actividades, pero también puedo identificar que tengo herramientas, recursos para seguir adelante. Y eso es lo que también estamos modelando en estos chicos y chicas, ¿verdad? El poder decir, si estoy triste, no tengo por qué sentirme avergonzada, ni tengo por qué ocultarlo, ¿sí? Lo que necesito es expresarlo y si necesito apoyo, pedir ayuda, que también pedir ayuda es súper válido. Entonces yo no temería como de expresarla porque no es algo malo, ni algo de lo que nos debemos de avergonzar. Es una emoción, una más. Muchísimas gracias, Joana, tanto por la presentación como por este espacio de preguntas que agradecemos también a todas aquellas y aquellos que pues, nos brindaron sus consultas y damos por concluido este espacio. Y de verdad, muy agradecidos con tu presentación y el aporte que nos has brindado desde la parte de neurociencias y las interacciones positivas. Seguidamente queremos externar nuestro agradecimiento a todas las personas que nos han acompañado en este evento. Asimismo, agradecemos a todas las personas que han participado en la organización, tanto pedagógica como técnica, para hacer posible la realización de este evento. Igualmente, manifestamos nuestro agradecimiento a la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, y a la UNESCO, organizaciones que siempre colaboran y apoyan las acciones formativas que se llevan a cabo en el Instituto de Desarrollo Profesional y en el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. De esta forma, damos por concluida esta actividad, aprovechando invitarlos a que nos acompañen en las jornadas que tendremos la próxima semana y que están relacionadas con el área de primera infancia. A todos y todas los que hoy nos acompañaron, que tengan una excelente tarde y un feliz fin de semana. Muy agradecidos desde el IDP que nos hayan acompañado.